Hola a todos, bienvenidos a esta sección de Bitácora Astrológica, donde vamos a tener diferentes podcasts con diferentes invitados, donde vamos a hablar de distintos temas espirituales, de psicología, esoterismo, etcétera, todo lo que es pertinente al canal. Y para hoy, el primer podcast, tenemos a Alejandro Di Carlo. Alejandro, bienvenido. Gracias por invitarme y nada, trayendo un poco de conocimiento para ver de qué se trata todo esto, ¿no? Claro, sí. El tema que vamos a tomar el día de hoy, vamos a hacer un pequeño recorrido por las casas de agua en astrología, casa 4, casa 8, y luego vamos a indagar un poco bastante, en el tema de la casa 12, ya que tanto Alejo como yo tenemos planetas personales y el Sol en la casa 12, y hemos como ahondado en nuestra vida en todos esos temas que ramifican de la casa 12, esa casa tan espiritual y que es como tan complicada de entender para los astrólogos, y vamos a sacarle caña y eso, hablar un poquito de eso y de esas conversaciones de estos podcasts. La idea es sacar algún tipo de transformación, de información válida, importante que podamos utilizar en nuestro día a día. Entonces, pues, ¿por qué no empezamos por lo que significan las casas de agua? ¿Qué opinas tú de las casas de agua? Las casas de agua, de por sí las casas de agua nos llevan a formar puente con lo que es nuestro cuerpo emocional, de cómo está constituido el cuerpo emocional, las emociones, lo que sentimos. Y las casas de agua son escenarios donde nos van introduciendo las experiencias que vamos a vivir en ese ámbito, ¿no? En la parte emocional más que nada, en la profundidad de nuestro ser. Cada casa de agua tiene un simbolismo, un significado, pero la experiencia que va viviendo cada persona va a ser indistinta, y lo más importante de esto, de las casas de agua, es cómo se van entrelazando de una a la otra para justamente llegar a la casa 12, que es la que completa un ciclo de la experiencia más que nada. Claro. Sí, bueno, había un tema que yo me acuerdo de cuando yo estaba creciendo como astrólogo, que veía mucho a Mauricio Puerta, y él, me acuerdo que tenía una frase para cada tríada elemental, y me acuerdo que la tríada elemental de agua empezaba con las frases de cada uno de los signos de agua. Entonces él decía: cuando dentro de mí, Cáncer, venza la muerte, Escorpio, recordaré quién soy, que es Piscis, casa 12. Entonces creo que como el pasar por los procesos de muerte, renacimiento, de origen y de todo eso, es donde al final de todos los procesos de muerte y renacimiento nos encontramos en el último paso de conciencia, que es esa casa 12, donde nos damos cuenta que lo que realmente somos, no este papel que hemos interpretado toda la vida, como este rol que hemos jugado, que yo pretendo hacer a Jaime, y sino más bien darme cuenta que yo soy un alma interpretando el rol y experimentándome a través, la vida a través de Jaime, en vez de ser Jaime como tal. Cada uno de esos pasos te va llevando al propio autoconocimiento, a algo más profundo, o sea, nos desprendemos de las vestiduras que se pone el ego, ¿no? Del ropaje. Si hablamos del ego, tiene distintas personalidades, pero ninguna te identifica con lo que uno es en esencia, más que nada. Tanto la casa 4, que tiene que ver con el origen familiar, con la raíz, con la genealogía, con el pasado, ¿no? Es la puerta justamente por donde uno, o tiene como destino, por decirlo, a una familia, a un clan, Claro. para manifestar esa energía en esa experiencia que es la familia. Una de las cosas que yo creo es que en esa casa 4, que es la casa, pues, de la familia, del hogar, han existido diferentes roles dentro de las diferentes almas que constituyen esa familia. Puede que yo haya sido padre de mi padre en alguna encarnación, o haya sido abuelo de mi tío, o primo de mi hermano, una cosa así. Pero estas almas que tomaron diferentes egos para poder encarnar en esta realidad, es donde estudiamos esa casa 4, diferentes costumbres, diferentes roles que nos hemos ido turnando en ese vínculo familiar, que resulta en las costumbres y tradiciones que constituyen esa casa 4. Es como el inicio de la emoción de
de ser un vínculo familiar, ¿no? Sí, es totalmente así como vos decís. Pero algo importante de la casa 4 que a mí me llama la atención es, claramente nosotros hemos sido otros personajes en la vida pasada, hemos sido el padre de nuestra madre o el abuelo de, qué sé yo, de nuestros primos y todas esas semejanzas, ¿no? Pero lo que nos une es justamente en esencia de alma. Sí, exacto. Nosotros podemos llamar ahora yo puedo decir, bueno, ella es tu madre, él es tu padre, ella es tu abuela, pero si vos sacás de contraste eso, esa es una persona, es una energía, y es una afinidad familiar. Es una afinidad familiar que se une para cumplir ciertos propósitos o experiencias. Sí, es verdad. Y una de las cosas que yo estaba hablando en el episodio pasado, que hice un resumen de uno de los libros que hice, hablaba, y el autor hablaba, así nosotros cambiemos de rol. Las almas cambian de rol en diferentes vidas. Una de las cosas que permanecen, o sea, el motivo por el cual permanece el vínculo vida tras vida, es que hay una efectividad o una sincronicidad energética entre un alma y la otra, de efectividad a enseñarse lecciones. Claro. Es decir, claramente, si en una vida fue efectivo que yo le enseñé a la que hizo papel de mi mamá algo, para la siguiente vida de pronto capaz y elegimos otros roles, pero seguimos enseñándonos cosas porque entre esas dos almas hay tal afinidad que son eficaces en enseñarse diferentes cosas. Entonces por eso como que ciertos roles se mantienen iguales. Yo me acuerdo hace un tiempo y yo fui donde una terapeuta que era así como bastante brujita, así decirlo. Y me acuerdo que ella tenía una hija y la hija tenía la luna en Piscis y mi terapeuta tenía la luna en Cáncer. Y me acuerdo que ella me contaba muchas veces que su hija de luna en Piscis, que es como tan permeable con la madre, desde muy pequeña, sobre todo que vemos la luna desde chiquitos, sí. Ella le decía a la mamá, ¿te acuerdas cuando yo era tu mamá y mi abuela era mi hija? O sea, que eran hermanas, abuela y madre, y ella tendría como 5 años. Claro. O sea, claro, cuando una vez vamos creciendo, vamos perdiendo esa habilidad, como esa conexión con vidas pasadas, pero lo que me pareció impresionante es que esa pequeña alma, sin ser completamente consciente de lo que estaba diciendo la verdad de que ya había habido un cambio de rol entre esas almas. Claro, lo siente por el hecho de que es el alma, ¿no? Y no específicamente no tiene una estructura sobre lo que es la persona en sí. Uh-huh. Por eso lo hace ese reconocimiento. Entonces va hablando y va diciendo, yo reconozco a esta alma, pero no a esta persona. Exactamente. Porque al reconocer a la persona lo que hace es, bueno, esta es mi madre. Pero los niños, eso pasa en muchos niños, hay hasta los 10 años, 12 años, donde se va formando todo el aparato psíquico, el niño puede reconocer esas cosas, pero si lo siente por alma, por afinidad, no por estructura mental, no es que se le viene a la cabeza un pensamiento de decir, ¿te acordás de esto? Como que está viviendo en una fantasía. Claro. Más que nada, por eso sucede eso. Y otra cosa que quería decir, que era lo que yo estuve viendo en la casa 4, porque las casas astrológicas se estudian por separado y después se estudian la totalidad, porque cuando uno va a leer una carta o va a interpretar más que nada una carta, lo que hace es ver desde el punto 1 hasta la completud de lo que es eso. Claro. Y la casa 4 a mí me llama la atención porque digo, supongamos en el caso de que vos no sepas en qué familia vas a venir, no sepa quién va a ser tu madre, no sepa quién va a ser tu padre, no sepa tampoco incluso la experiencia que vas a vivir. Pero realmente nosotros sabemos todas esas cosas. Sabemos porque tenemos, no por conocimiento, porque traemos esa energía de que sabemos dónde estamos, dónde nos están plantando, ¿no? Uh-huh. Nos están plantando para poder dar frutos, ¿no? Claro. Entonces cada persona que nace en una familia, hablando de la casa 4, es como que en cierta forma por energía, por sincronicidad o como quieramos llamarlo, está eligiendo ese momento y ese lugar para poder evolucionar. Yo creo que en cualquiera de las casas de agua funciona el mismo concepto, pero a diferente escala. Es decir, en la casa 4 estamos cumpliendo un rol a nivel de nuestro sistema familiar,
como a escala de esas personas dentro de nuestro sistema familiar cercano. Luego cuando pasamos a la casa 8, nos estamos yendo un poquito más a fondo cuando estamos tocando no solamente los temas de vincularidad familiar, sino que también estamos tocando los secretos que están ahí ocultos en la familia, vivirlos a través nuestro, que aquellos ancestros no se atrevieron a vivir. Y también luego ya pasa a la casa 12, que ya hablamos de ancestros que pudieron haber muerto hace muchísimo tiempo, con los cuales conectamos, de los cuales también los planetas que se expresan en esa casa son la expresión de un bagaje grandísimo, no solamente de mi alma, sino de la expresión de todos esos ancestros que vivieron toda la expresión de ese planeta, y ahora yo la tengo como una maestría sobre ese planeta. Entonces como que es el mismo concepto, pero elevado a diferentes escalas. Pero entonces eso es como la casa 4. Pero para mí, salirnos un poquito de lo teórico y hacerlo un poquito más práctico, es hablar de nuestras propias casas. Entonces me parece como chévere que compartamos un poco de cómo fue, cuál es tu curso de casa 4, cuál es tu regente de casa 4, cómo fue tu hogar. Y yo hablo un poco de la mía y así como que lo ponemos un poco más en práctica. Claro, lo expresamos como la experiencia que hemos vivido cada uno hasta ahora. Y en mi caso, por ejemplo, en mi casa 4 no hay planetas, pero en la cúspide, en la puerta de la casa 4 está Leo y está Lilith. Así que podríamos decir que, bueno, he tenido experiencias familiares que justamente me han llevado al plano espiritual más que nada, ¿no? A poder reconocer en mí las cosas internas que tengo y que las fui transformando o las fui cambiando a lo largo de mi vida para poder entenderme más que nada. Si yo tenía miedo cuando era chico a algo, bueno, fui puliendo ese miedo y ahora de grande, bueno, ya sé que me di cuenta que esas situaciones que me daban miedo era solamente algo estaba en ese momento. Y bueno, y el regente de la 4, que es el Sol, está en la casa 12, así que hay una conexión. Siempre digo que mi vida, más allá de ser no sé, como algo físico, vivo en la total realidad como cualquier persona, pero es como que, no sé, me ha llevado a encaminarme en lo espiritual, pero no a ser un gurú o a ser... o a trabajar en la espiritualidad o como está de moda ahora todo eso, sino que siempre fui espiritual, o sea, siempre tuve esa, no sé, ese énfasis. Claro, esas sensaciones o qué sé yo, no sé, esas conexiones con los sueños o poder, no sé, ver más allá de las cosas que no solamente a mí me pasa, le pasa a mucha gente, pero no entiende qué es lo que le sucede. Por lo que te entiendo es que tienes a Lilith en Leo. En Leo, en la casa 4. En la cúspide de la casa 4. Sí. Pues una de las cosas que yo he notado, ya me dirás si es tu caso, es que cuando la persona tiene a Lilith en la casa 4, sobre todo en Leo, la persona está expresando deseos que se reprimieron por generaciones pasadas y que ahora tú, en el ámbito de la familia y del hogar, te atreves a vivir por cuenta tuya, que capaz, y como claro, viene de la 12, el regente viene de la 12, muy probablemente fueron ancestros que no se atrevieron a vivir ese deseo y que ahora tú sí vives o lo vendrías viviendo. ¿Cómo lo sientes así? Siempre, o sea, yo de chiquito tenía 5 o 6 años y bueno, me ponía a investigar cosas que para mi edad eran como... Tabú. Claro, era tabú. Leía los libros de tarot de mi abuela y eso estaba bien. Eso estaba bien, o sea, nunca me negaron esas cosas, ¿no? O yo preguntaba y bueno, me lo decían. Y bueno, dentro de mi familia también viven como una espiritualidad, no por decir una espiritualidad profunda, pero sí son conscientes, digamos, que no todo queda en una religión, si hablamos de religión y espiritualidad, sino... Es como tampoco es una creencia, sino una ideología un poco más espiritual, algo más que va más allá de las cosas, ¿no? Uh-huh. Que es lo que a mí siempre me impulsó a investigar, a leer, no sé, o a contar, ¿no? Entonces parece que incorporaste lo tabú Sí. en tu día a día, en tu Sí. hogar, Sí, sí. y no lo ocultas.
Claro, no se oculta, en mi familia no se oculta, se habla completamente de esos temas como algo natural, a eso Bien, quiero llegar. ok. Sí. Bueno, en mi caso, yo tengo mi cúspide de la casa 4, yo lo tengo a 0 grados de Géminis. Y en mi caso, el regente de mi casa 4 está en la 12 también. Mercurio, pero está haciendo cuadratura a Júpiter en la 9. Géminis en la 4. Habla de una dualidad. Claro, mis papás estaban separados y uno estaba en un país y el otro estaba en otro país, pero la cuadratura del Mercurio a Júpiter era que uno de mis papás tenía una creencia espiritual muy diferente a la que la de la otra. Entonces mi mamá... Completamente radical. Completamente, sí. O sea, mi mamá es completamente dada a esos temas de espiritualidad, metafísica, desarrollo del ser humano, por otro medio diferente al de la religión tradicional. Y mi papá era una persona católica, o sea, él creía en Jesús y en las enseñanzas del catolicismo y etcétera. O sea, él creía más en eso y yo comulgaba mucho más con el tema de mi mamá porque pues medio cielo me cae con Sagitario y siendo digamos que Júpiter mi segundo planeta más alto de mi carta natal, yo comulgaba más con mi mamá porque me parecía, esa es mi opinión personal, que digamos que la religión caía corta en cuanto a las explicaciones que yo necesitaba, que me daban paz en cuanto a la vida como tal, la explicación de la vida. Me parecía que la religión caía corta en eso. Entonces me parecía que mi mamá era la persona que me dio filosóficamente esa estructura, mientras mi papá me dio la estructura tradicional de lo que se necesita para poder establecer una base como en la vida como tal, como ser responsable con el trabajo, saber administrar el tiempo, saber administrar el dinero, etc. Pero esa fue una casa en Géminis, ver un lado y el otro. Esa fue mi casa 4, o sea, así fue como yo viví mi propio hogar. Un hogar en 2 lugares diferentes. Y tenía que hacer viajes cortos todo el tiempo. Porque claro, mi mamá vivía en Estados Unidos y mi papá en Bogotá. Y yo hacía viajes cortos, constantes todo el tiempo para poder mantener vínculo con uno y con el otro. Pero creo que eso yo siempre sentí mucho que yo era como el miembro de la familia que tenía muchas cosas de la familia que tenía que tratar. O sea, muchos vínculos de la familia, muchas cosas de la familia que ellos no se atrevieron a vivir, que yo sí viví, sobre todo en temas tabú y espiritual y todo eso, porque tengo 6 planetas ahí en la 12. Pues por ese lado fue eso. Heredé el talento de la música de mi papá y el gusto por la danza de mi mamá. Pero me parece que son almas, como estábamos hablando ahorita, con las que yo ya he tenido diferentes vínculos. Sobre todo porque yo muchas veces me sentía como el papá de mis papás. Obviamente eso no es lo correcto para poder tener un orden. Digamos, en constelaciones familiares está mal visto que uno se ponga en ese rol, pero yo muchas veces me sentía papá de mis papás y seguramente ya había tenido ese rol, pero estaba aprendiendo a tener otro rol en esta vida. Eso más o menos fue la experiencia. Sí, fíjate esta parte que vos relatas, que decís que, bueno, al tener Géminis en la 4, de por sí ya venía en una dualidad, ¿no? O en un intercambio de cosas, o quizás a comunicar algo también. Que se ha callado en tu familia o en tu antepasado, ¿no? Y sin ir más lejos, la cúspide de tu casa 4, que es Géminis, está representado por ese Mercurio. Y ese representa puede ser, bueno, siempre dicen, hay que ver quién representa la casa 4, la casa 10, porque siempre las casas van en ejes. Entonces uno representa al padre, el otro representa a la madre, y en tu caso completamente representa a tu mamá, ¿no? Con esa cuadratura Júpiter. De ahí de por sí las ideas ya estaban, una idea filosófica con otra idea racional, es como que no iban. Total, sí, mi papá era ese Mercurio. Y claro, yo crecí con mi papá, entonces esa cúspide en la casa 4 estaba más representada por ese Mercurio más que otra cosa porque era muy racional. Era una mente más mercurial. Pero, claro, mi mamá era ese Júpiter y ella me invitaba a salir de bastante más del tema racional. De por sí tienen esa cuadratura Júpiter-Mercurio y los ejes están opuestos. Porque si vos ves el eje casa 4 y casa 10, que representa a los padres, como decirte, está marcado, ¿no? Esa energía que vos tuviste que vivir esa experiencia. Ahora, ¿qué te trajo toda esa experiencia en esta actualidad, a conocer más, ¿no? Sobre, qué sé yo, aspectos de tu mamá que tenés internamente o aspectos de tu papá, porque vos
más allá de que estén en la casa 4, que representen la figura o los arquetipos de nuestros padres, eso nosotros tenemos dentro de nosotros. Tenemos la imagen de nuestra madre y tenemos la imagen de nuestro padre, porque después ellos siguen siendo otros personajes distintos. Claro. ¿Entendés? Entonces, como padre, pudiste, por decirlo así, como padre te puedo enseñar esto y como madre pudiste aprender esta cosa. Claro. Entonces, desde la casa 4 ya te vienen mucho aprendizaje en torno a tu vida, a tu familia más que nada. Exactamente, sí. Entonces, ahí ya pasamos por el tema de la casa 4. Obviamente el tema de este video es La casa 12, pero teníamos que pasar por esa casa 4 como para poderlo... para saber de dónde venimos y qué traemos, ¿no? De dónde nace el componente emocional más que nada. Exacto, empieza en la casa 4. Empieza en ese vínculo padre, madre, hijo. Y de ahí es donde nace el resto de ramifican el resto de las emociones. Y ahora pasamos a la casa 8, que es, para mí la casa 8 es el umbral. O sea, es el umbral del dragón, como le llaman en el Camino del Sol. Porque en la casa 8, ya regida por Escorpio, por Plutón, por Marte, arquetípicamente hablando, a mí me parece que es una casa más psicológica. Antes de poder yo llegar a un tipo de despertar espiritual en la casa 12, yo tengo que pasar por las sombras que se presentan ante mí en la casa 8, que usualmente se representan como traumas psicológicos, antes de poder llegar al entendimiento y superación de la casa 12 o una liberación espiritual. Yo tengo que cruzar por ahí, no me lo puedo saltar. Y la casa 8 es usualmente una casa desde de la noche oscura del alma, como le dicen. Es la casa complicada. Entonces, ¿qué opinas de eso? Sí, totalmente. La casa 8 yo la veo como la intimidad de uno. La intimidad de uno, donde uno está solo y se tiene que enfrentar a sí mismo. Pero como es una casa compartida, porque siempre cuando uno llega a la casa 8, claramente que anterior a la 8 está la 7, que ya indica una vinculación. Pero llegando a la 8 es una vinculación un poco más profunda, un poco más íntima. Por lo general, la casa 8 tiene el significado de ir a lo profundo, ¿no? A lo profundo de nuestra conciencia, más que nada. Y antes que me olvide, te iba a decir, la casa 4 tiene que ver con la psiquis familiar, la casa 8 con la psiquis individual, o la psiquis o el cuerpo emocional, y la casa 12 con la psiquis colectiva, ¿no? Claro. Lo que nosotros justamente ahora estamos hablando es de la casa 8, que habla de nuestra psiquis individual, de lo que nosotros vamos siendo conscientes y de las cosas que hay dentro nuestro, que pueden ser como traumas, como, no sé, miedos, ¿no? O temas tabú, o cosas íntimas que nos suceden y lo guardamos todo en ese secreto que nosotros nomás podemos ir a buscar, porque yo no puedo ir a buscar un secreto tuyo, porque no sé dónde está, no sé dónde lo guardas. Y en la casa 8 refleja justamente todo eso. También nos conecta con aspectos espirituales, pero aspectos espirituales más íntimos. Es distinto a la 12 el aspecto espiritual, ¿por qué? Porque la casa 12 te conecta con los colectivos, con, qué sé yo, no sé, en la casa 12 se te presenta un ángel o un demonio, pero en la casa 8 es más íntimo, es más, no se te va a presentar un ángel ni nada, se te va a presentar lo que tu mundo interior tenga. Cuando uno profundiza, hay dos cosas que suceden, o muere y renace. Porque por un lado es consumido completamente por su... puede ser por el ego, por el miedo, por lo que sea, por algún trauma. Y por otro lado dice, bueno, reconozco que esto hay en mí y renazco, pero ya me di cuenta. Entonces sale a flote. Y sí, para mí el tema de la casa 8, en cuanto a la muerte y renacimiento, es que la muerte viene representada por algún tipo de miedo que uno viene a enfrentar. Ese miedo se presenta con la misma intensidad que alguna vez generó el trauma. Entonces nosotros mismos fuimos los que pusimos ese tipo de trabas emocionales y ese tipo de traumas donde necesitábamos un incentivo, una oscuridad que se presentó así de esa manera en ese momento para poder evolucionar, aprender a perdonar, aprender a ser valientes, aprender a no tenerle miedo a la oscuridad.
que es lo que luego vemos más adelante en las otras casas, que esa oscuridad hace parte de nosotros mismos, o sea que no es una cosa exenta a nosotros, que es separada de nosotros, sino que hace parte de nosotros mismos, esa parte de la casa 8 que habla de esos miedos y esos traumas, ¿no? Tenerle más miedo a un trauma realmente lo que hace es que le da mucho poder a algo, a una emoción, a un sentimiento, que nosotros mismos somos los que le otorgamos el poder que tiene sobre nosotros. Nosotros nos puede pasar el evento que sea, pero dos personas no viven el mismo evento de dos maneras iguales. Siempre lo vivimos diferente. El poder para mí está saber que nosotros somos los que podemos quitarle o ponerle poder a ese evento traumático y más bien tenerlo o observarlo desde un punto de entendimiento de que tenía que suceder para que nosotros estuviéramos en el momento de la vida en el que estamos hoy en día, pero no demonizarlo, por así decirlo, que el demonizarlo no tiene ningún sentido. Eso es a lo que iba con eso. Justamente lo que vos decís, la casa 8 es donde si uno va caminando, ¿no? Va por el camino de la vida y no se da cuenta, ¿no? de mirar el camino, va a caer en un pozo, ¿no? Uh-huh. Y en ese pozo van a aflorar justamente todas las cosas que le suceden, porque la persona va o inesperadamente cae, ¿no? En esa profundidad y bueno, le surge el miedo, le surgen montones de qué sé yo, preocupación y era, como decirlo de esta forma, hace que vea la parte o resurge la parte oscura que uno tiene. Y sí. ¿No? Sí. Y otra cosa que quería decir de la casa 8 es que siempre se da cuando hay un otro. Siempre, sí, claro, viene después de las 7. Porque ahí es donde sale puede ser el trauma, puede ser el fantasma, ¿no? O puede ser la misma oscuridad se le presenta a la persona a través de miedo, no sé, de alguna obsesión, de algún control, ¿no? Que se carga de esa intensidad. Sí. De esa energía. Yo creo que una de las cosas que puede sobrecargar a la persona de energía negativa o energía de bajo nivel en la casa 8 es pensar o sentir que nos hicieron tal cosa, que hay un tal desbalance relacional entre el que me hizo algo y yo que fui el receptor, que tengo la necesidad de vengarme. Tengo la necesidad de hacer algo de vuelta de la misma magnitud y tamaño como me la hicieron. Pero eso es ver la vida a una escala muy pequeña. Si vemos la vida a una escala mucho más grande, que es hacia donde nos estamos yendo, hacia la casa 12, yo probablemente le pedí a dicha alma que me hiciera tal cosa en tal momento para yo poder aprender una lección, saldar un karma, etcétera. O para que yo pudiera también aprender a defenderme, que no le tuviera miedo a ser valiente, a salir de mi zona de confort, etcétera, etcétera. Pero nosotros pusimos esa situación ahí. Entonces salimos de un poco del victimismo de lo que nos sucedió en ese momento traumático. Tomamos otro tipo de entendimiento sobre la situación y ese nuevo entendimiento que tomamos sobre esa situación es lo que nos hace evolucionar espiritualmente y darle un resignificado. Y es significativo porque también podríamos decir que es donde nos sentimos vulnerables. También. Nos sentimos vulnerables ante una situación, ¿no? Muchos dicen, bueno, yo entrego mi confianza a una persona, ¿no? Porque ahí también aparece la casa donde descubren los secretos, el engaño, Claro. ¿no? Y esa persona me engañó. Pero realmente nadie entrega nada a nadie. No entregas ninguna confianza. Eso es una idea de la mente, ¿no? Uno se pone vulnerable y ve en el otro cierta capacidad que lo puede, no sé, estimular a vivir distintas experiencias. Y eso después hace que, bueno, resurjan todos esos problemas internos, ¿no? La casa 8 es una casa muy... más allá de que sea vincular, es una casa individual. Porque te está hablando de vos con tu sombra interna. Claro, Está vestida de lo que vos le quieras vestir. Claro, sí, es verdad, o sea, es casa vincular, pero también individual.
O sea, es al mismo tiempo. Porque los miedos que yo tenga por X o Y trauma que me pasó antes son los que me impiden o me habilitan, depende de la relación y el vínculo que yo tenga con esos miedos, de poderme vincular íntimamente con alguien más o no. Para mí, sí, claro, la casa 10 es la casa vincular astrológicamente es la casa vincular, donde está el otro y sí, pero también es una casa venusina. Es una casa donde está lo lindo de vincularse. Pero lo que es realmente vincularse... Claro, la 7 yo lo veo como una casa que atrae. Vos atraes a alguien, pero no es que vos atraes, sino no, tu imagen, tu presencia, tu forma de ser, o bueno, si tenés planeta o algún signo distinto, hace que pesques a alguien, ¿no? Y Claro. lo traiga hacia vos para formar un vínculo, Ujú. ¿no? Para formar algo, formar un vínculo o una relación referida a lo vincular, ¿no? Pero en la casa 8 eso se vuelve más íntimo. Claro, es que... Cada una de las casas no es que va evolucionando, sino cada una va viviendo distinta experiencia con la situación que tenés presente. Claro, y en la casa 8 es donde vemos como, bueno, ¿de verdad te quieres vincular? Pues necesitas mostrarle la parte oscura como la parte de luz a tu compañero o compañera si de verdad quieres que exista un vínculo íntimo Porque con la otra persona. es la casa del sexo también, Exacto. y es la casa, bueno, de la intimidad, y eso habla justamente de la parte más vulnerable que tenemos, o sea, todos los humanos, ¿no? De mostrarse desnudo en toda su forma. Claro. No solamente física, sino desnudo. Es decir, yo le cuento mi secreto, le cuento mi intimidad, le cuento mi pasado, pero estoy expuesto, estoy vulnerable hacia ese otro que en ese momento es mi pareja o mi marido, mi mujer, lo que sea, ¿no? Y para mí eso es la demostración de amor, una de las demostraciones de amor real, que se me otorgue la capacidad de poder herir realmente a alguien más, pero ni siquiera se me cruce por la cabeza. Conozco los secretos de la persona, conozco dónde le duele, conozco Los puntos los débiles. puntos débiles de la persona, Sí. pero en vez de utilizar eso en su contra, decido amarla con todas sus sombras y ahí es que está el vínculo real. Porque si no... Claro, eso sería la resurrección, la transformación de tu propia esencia, Claro. ¿no? Porque si no está la parte oscura, donde vos morís junto con tu propio ego, destruyendo al otro. Y Porque claro, si vos sabés dónde está el punto vulnerable o el punto débil y atacás ahí, eso es lo que te lleva a tu propia autodestrucción. claro, el ser como un kamikaze, o sea, claro, yo sé lo que le duele a la otra persona y si yo quiero Pero destruirla, pero yo elijo volverme casi como un volcán, o sea, eruptar de erosionar de cierta forma que yo destruya a mi pareja, pero también me destruyo a mí mismo en el proceso porque destruyó todos mis valores, destruyó el amor que está ahí en la mitad. Exactamente, a eso todo. quería llegar. Exacto, sí, o sea, sí, es una casa donde es el todo a la nada, ¿no? Es Muerte y renacimiento. Bueno, el renacimiento. el todo de la nada es la muerte y el renacimiento. Pero hay veces que nosotros creemos que la muerte es el fin y ya está. No, obviamente que después de la muerte hay un renacimiento, pero en otra cosa, en otra dimensión, no sé, en otro lado. Creo que ya ahí cubrimos casa 4, casa 8. Ahora sí vamos a darle caña a lo principal que habíamos sacado, que fue la casa 12. Es la casa más profunda de todas las casas del estudio. Empecemos por ahí. La casa 12, bueno, de yo lo que puedo estudiar, lo que puedo leer, lo que puedo interpretar, primero que es la última casa del ciclo, ¿no? De la experiencia. Podríamos decir que una casa de finales, pero ¿final de qué y para qué? Porque si yo soy una persona muy egoísta y en la casa 12 tengo pruebas, lo más probable es que sea el final de mi ego y reconozca mi ser. Pero en la casa 12 lo que sucede es que es la que te conecta o nos conecta, porque todos tenemos la casa 12 en la carta natal. Claro. Algunos tienen planeta y otros que no. Cuando tenés planeta, tenés que ser consciente, sos planeta. Cuando no tenés planeta, en algún momento por progresión, por tránsito o en la revolución solar te va a tocar activar esa casa como y te va a llevar a experiencias más profundas, más internas, te va a llevar a establecer un puente con tu ser. Claro, en la casa 12 es donde, digamos, yo he estudiado la casa 12 de diferentes astrólogos, diferentes personas, y le llaman la casa de la autodestrucción,
del deshacer del ego, de las adicciones, es también un todo o nada, pero aún más extremo que en la casa 8, porque en la casa 12 encontramos las personas que son capaces de quitarse o separarse de este rol del ego que interpretamos en esta vida y entender que somos algo mucho más grande, que uno es el ego y el otro es el ser. Y dentro de esa dificultad de lo que es entender lo que es lo real, o sea, la realidad y lo masiva que es lo que es real, está el borde de la locura. Entonces, en ese borde de la locura están también las adicciones. Está un todo, una con el todo. Está, claro, la persona que está iluminada espiritualmente, que entendió cómo funciona la vida y que él es el creador él o ella es el creador de lo que le sucede, que hace parte y es uno con todo lo demás. Y luego está la parte completamente negativa, que son los dos peces de Piscis, que ya es el adicto, el que necesita a alguien constantemente, el que se victimiza, el que nunca se hace responsable por nada de lo que le sucede, que piensa que todo le está pasando porque pobrecito de mí, en vez de aprender que él o ella puso las situaciones ahí. Entonces vienen esas dos situaciones. Pero es la casa en sí más profunda psíquicamente. De hecho, una de las cosas que yo hablaba con una de mis estudiantes que yo tengo particulares, ella me comentaba que cuando ella tuvo un tránsito de Neptuno, regente de la casa 12, por el ascendente, que ella sintió que ella vivió momentos donde sintió que la vida la arrollaba, le pasaba por encima, que perdió su casa, perdió su mamá, tuvo que trabajar desde los 12 o 14 años, que no se encontraba en la vida, que no sabía quién era, que se apegaba a cualquier forma de estabilidad, mejor dicho, lo difícil, ¿no? Fíjate esto es lo que vos estás diciendo, que el significado que tenía la vida para ella, esa lista de cosas que vos detallás, es lo que le pasó. Y sí, arriba. Sí. ¿No? Porque quizás se haya dado cuenta que la vida pasaba por otro lado. Y sí. Y no por todos esos objetos materiales o simbolismo que le ponemos a las cosas, ¿no? Que después se nos pasan. Si hablamos de la 12, hablamos del fin del ciclo o de una disolución, tenemos que saber que todo es cíclico. Entonces todo va a pasar. Cuando estás arriba, después estás abajo. La naturaleza es así. La naturaleza es cíclica. La casa 12 es una casa que justamente te disuelve todo. Te disuelve todo porque te lleva a la única verdad. La única verdad que es la divinidad y tu ser. Lo demás es todo ilusión. En la ilusión es que se va creando el ego. En las casas anteriores el ego crea ilusiones. Algunos la llaman falsas ilusiones, en fin, son ilusiones. Yo me ilusiono con tal cosa, ¿no? Que eso también tiene que ver con Neptuno, tiene que ver con Piscis y tiene que ver con la casa 12, pero la voy experimentando en las otras casas anteriores. Pero cuando llego a la 12 no te muestra la realidad, sino te muestra la verdad. La verdad de tu propio mundo interior. Uno tiene que ir, el viaje hacia adentro. Siempre el viaje hacia adentro. Sí. Podemos decir también, hablando de la casa 12, todos buscan a Dios en algo, en una imagen, o que hacen viajes o en lugares sagrados. Y Dios está dentro nuestro, está dentro de cada uno. Somos uno. Y la casa 12 habla justamente de eso, de la totalidad. Porque si hablamos de Dios, hablamos de una totalidad, hablamos de una unidad o de una unión más que nada, ¿no? Sí, bueno, aquí ya empezamos a tocar temas un poquito más complejos, pero creo que hemos dado una buena introducción para poder empezar a indagar en diferentes temas que parten de la casa 12, porque a mí me parece que la casa 12 tiene más profundidad que cualquiera de las demás. Y de ahí divergen un montón de temas que casi que definen la realidad de cómo el ser humano experimenta la realidad como tal. Y una de las cosas que a mí me parece que la persona que tiene muchos planetas en casa 12, o algunos planetas en casa 12, que trata de entender qué es lo que es esa casa, nos damos cuenta que somos un ser sistémico, que no solamente somos un ser individual que tiene un ego, sino que también somos un ser sistémico que existe en diferentes escalas. ¿A qué voy con eso? Que hay veces que nos pasan ciertas que si estamos ensimismados en que estamos en una escala muy pequeña. Claro, cuando nos pasan eventos tan grandes y tan fuertes, sentimos que la vida nos pasa por encima. Pero si somos conscientes de que nosotros mismos, a una escala más grande, somos quienes producen
ese tipo de eventos sobre nosotros para poder llevarnos al lugar donde debemos estar, podemos abarcar y entender una sabiduría mucho mayor, donde entendemos que nosotros no somos más sabios que la vida misma a una escala mucho mayor. La vida puede ver el tiempo fuera de 3 dimensiones y la puede ver en 4 dimensiones, puede ver el tiempo en 4 dimensiones y saber que se necesita que vivamos dicho o este evento para que más adelante podamos estar en el lugar donde debemos estar para aprender las lecciones que debemos vivir. Una de las lecciones más grandes que yo he tenido que vivir personalmente hablando es que, digamos, por arco solar, yo ya tengo, este es mi primer año con el sol en Piscis y para mí fue un cambio abismal. Yo solía ser muy fijo, acuario, fijo, triple fijo en mi carta natal y solía ser muy rígido, pero apenas pasó ese sol y empecé con este camino mucho más espiritual, me empecé a dar cuenta que si yo, con este tipo de situaciones que me pasaban, me resistía al cambio y me resistía a la lección, era inútil. O sea, era tratando de nadar contra el océano. O sea, no tenía ningún sentido. ¿Cómo dijiste que tenés por revolución? El mes Sol y ascendente en Piscis. Por progresión. Por arco solar. Por arco solar. Sí, completamente. Eso te está llevando a que dejes de ser vos para que vos seas algo más grande. Exacto. O sea, tu propio yo sea algo más grande, pero no el yo del ego, sino el yo interior. Sí. ¿Qué es lo que te pide? Porque realmente lo que nos pide cosa es nuestro propio ser interno, o el ego interno también. Cosa que los deseos, las necesidades, las satisfacciones son propias del ego, ¿no? Pero cuando vos cubrís esa necesidad, esos deseos, esas satisfacciones, uno se vive sintiendo incompleto. Entonces, ¿qué sucede? En la casa 12 justamente donde se disuelve todo eso y uno empieza a reconocerse como algo más grande o algo más consciente, o saber que, bueno, dentro del mundo emocional de uno hay algo que aprender o hay algo que transformar, como eso nos lleva a superarnos, ¿no? Superarnos y a cerrar etapas, porque la casa 12 tiene que ver con cerrar etapas, con salir de ese mundo de miedo y vivir realmente, vivir la vida, vivir de una forma más consciente, ¿no? Más plena y sin tantos condicionamientos. Porque si uno es condicionado, sos condicionado por la sociedad o sos condicionado por algo. Por el pasado, por la familia, por la casa 8. Por lo que te da, sí. Sí, una de las cosas que yo estaba viendo en los documentales que compartimos era que en la casa 12 se habla, y en la espiritualidad como tal, se habla mucho de que el silencio es la respuesta y que en el silencio está el poder. Si bien es cierto que en ese silencio de como ser como un espectador de nuestros pensamientos y de la vida como tal, hay mucho poder ahí. También está la parte válida que dentro de esa experiencia humana necesitamos una definición y descripción verbal de qué es lo que nos sucede para poder darle forma a esas emociones y esos sentimientos que tenemos por allá como en el macro. Necesitamos como sintetizarlos acá y ponerlos como a la casa 6, ¿no? Como a un Virgo, una casa mercurial, que tome forma, poderle darle algún tipo de figura a lo que sentimos para poder hacerle sentido a lo que vivimos. Si no nos quedamos como en un campo muy etéreo, no sé qué. Ya como avanzando un poquito más en el tema, en la casa 12 también hablamos de lo que yo he estudiado son la casa de los milagros, de las cosas que no se pueden explicar, la casa de lo imposible, de lo que lógicamente la gente dice que esto es imposible, que no puede pasar, que no sé qué. Me refiero ahí a la frase que estábamos hablando del yo creo de Piscis. Entonces yo creo, yo creador. Entonces yo creo que algo es posible, por lo tanto lo hago real y lo creo, lo genero que se vuelva real, pero también es la casa de lo imposible, porque para la mayoría de la gente muchas de esas cosas que sucederían en esos tránsitos de casa 12 o la gente que tiene casa 12 o lo que significa la casa 12 como tal, es la casa como de lo imposible, de los milagros, de cómo así que eso puede ser real, de que suceda, pero igualmente sucede, nadie debate que sucede, porque es un hecho de que suceden ese tipo de eventos, de curaciones milagrosas, de sueños premonitorios,
de todo ese tipo de manifestaciones, o sea, O experiencias espirituales o experiencias místicas. La casa 12 habla de eso. Cuando terminamos de vivir experiencia en lo mundano, en lo cotidiano, hay algo, o sea, hay algo más superior, ¿no? O hay algo que está fuera de nuestro alcance visual, pero que sucede. Como que yo te diga, bueno, y nosotros estamos hechos de energía, y sí, pero ¿dónde está la energía? No sabemos, pero acá hay energía en todos lados. Hay un campo energético que nos rodea, que, no sé, conoces a una persona o te cae bien o no te cae bien, pero sin hablar, sin nada, y porque, bueno, recibís, sentís. Y la casa 12 se trata de eso, de sentir la energía o de sentir la energía, pero a nivel más colectivo, ¿no? Te da como te conecta con la intuición, con los sueños, con ese mundo inconsciente, que realmente lo inconsciente es lo que no somos conscientes internamente. Porque dentro de ese mundo inconsciente hay mucha conciencia, pero nosotros no somos conscientes. Correcto. Y yo creo que yo creo que el ejercicio como tal de la evolución psicológica y espiritual del ser humano es tratar de encontrar qué es eso inconsciente que podemos ir haciendo consciente para adquirir poder sobre nosotros mismos. Que todo eso que tenemos en el inconsciente, ya sea familiar o de nuestras vidas pasadas o del universo como tal, que todo eso que esté inconsciente lo traigamos a la conciencia, y en ese ejercicio de traerlo a la conciencia es que adquirimos crecimiento espiritual y psicológico, entendimiento de quiénes somos realmente, de qué somos. Para mí más que un quién es un qué, porque un quién infiere un ego. Somos más bien un qué es lo que somos, un ser. Un ser no es un quién infiere que tengamos una identidad independiente, ¿no? Sí, yo siempre digo que cuando uno define algo, ya lo está limitando. Sí. Si yo te digo, bueno, quién soy y soy, no sé, tengo tal nombre o soy esto o soy lo otro, ya estoy definido, estoy limitado a eso. Y realmente yo no soy eso. Sí, ¿no? Claro. No soy eso, soy un conjunto de cosas, ¿no? Que van formando una personalidad. Pero en la casa 12 lo que sucede es que nos conecta con esa memoria o eso, con el antepasado o con ese registro, pero a nivel más colectivo, a nivel más universal. Claro. Te doy un ejemplo. Supongamos que nosotros nacimos en un tiempo y no haya existido Jesús, por ejemplo. ¿Cómo es tu mirada hacia atrás diciendo, bueno, quién es Dios o algún ser espiritual o lo que sea, ¿no? O cómo habrá sido lo sagrado, cómo sería lo sagrado para atrás, si vos sacás de contexto. Y otra cosa es que todo lo que nosotros sabemos del pasado es o porque lo leímos o porque nos lo contaron. Pero no sabemos a ciencia cierta si es real o no. Esto no quiere decir que no exista. O que no haya si fue así como nos contaron, o queda a producto de nuestra imaginación. Porque la imaginación tiene que ver con la casa 12. De acuerdo a lo que nosotros nos imaginamos, pues yo te digo, por ejemplo, imagina un ángel, vos te vas a imaginar un ángel. La imagen interna que yo tengo, que es la imagen interna arquetípica que vos tenés sobre eso. Ahora yo te digo, imagina un demonio, ¿entendés? Mismo tema. Y vas a imaginarte, pero no sabes realmente cómo es. Eso es lo que yo me imagino de lo que para mí es. No podemos saber. Porque yo digo, bueno, se me presentó un ángel y tiene la forma, no sé, de una estatua. Para mí eso puede ser. Entonces, los productos que tenemos en la imaginación tienen mucho que ver con toda la memoria que tenemos guardada dentro. Sí, como los arquetipos que tenemos ahí guardados. Y una de las cosas que rige esa casa 12 son los arquetipos que tenemos ahí. O sea, una de las cosas que estábamos hablando, que yo estaba estudiando, es que la persona que tiene planetas en la casa 12 es dueña, más o menos, sino maestra del arquetipo de lo que representa ese planeta en la casa 12. Por ejemplo, si es un Marte en la casa 12, hipotéticamente ese planeta ya recorrió todas las 12 casas, entonces
ese arquetipo marciano, yo lo digo es, por ejemplo, cuando yo he tenido situaciones donde en un grupo de personas yo he visto que hace falta un líder, hace falta alguien que tome una decisión. A mí lo que me pasa, teniendo ese Marte en la 12, es que yo siento que una energía se apodera de mí y sale de mí y me vuelvo como un arquetipo de líder y lo hago tan bien que casi que tengo que salirme de mí mismo en el momento y observarme a mí mismo mientras sigo hablando y ejerciendo el arquetipo, pero al mismo tiempo, o sea, digo al mismo tiempo, lo estoy haciendo muy bien mientras otra parte de mí está diciendo como, wow, lo estoy haciendo muy bien, pero no sé de dónde me sale. No sé de dónde me viene, pero me viene y siento que viene de un lugar que ya tiene mucha experiencia. Entonces, ese es como se pueden expresar los planetas en la casa 12, que ya somos maestros de esa energía, ¿no? Ahora, el siguiente tema que quería tocar, ya más neptuniano, que siempre hablamos como de esa nebulosa, como de algo que se destiñe, de ese velo que se nos cae y de la realidad como es. Quería hablar un poquito como de que en la casa 12 o por los tránsitos neptunianos o Neptuno como tal, podemos ver que se caen los velos de la realidad, donde lo que pensábamos que era real y lo que es la realidad se cae, se destiñe y podemos caer en desilusiones bastante fuertes. Claro, en desilusiones o en autoengaño más que nada, ¿no? En autoengaño, claro. Por eso nosotros, bueno, la mayoría, hay veces que decimos, bueno, me voy a dormir y hacemos la acción de dormir, pero hay muchas veces que estamos dormidos ante muchas cosas, ¿no? Ante muchas experiencias de la vida o adormecidos también podríamos decir. Estamos como en un estado de sueño, ¿no? Entonces yo vivo en un ideal o en un mundo de imaginación de que no sé, de que una situación estoy experimentando es para mí hasta que despierto de eso, ¿no? Bueno, por algún tránsito se activa y te está mostrando, te trae a la realidad y te dice, mirá, no era tan así como vos pensabas, y te hace más consciente a tomar una decisión, ¿no? De acuerdo a eso. Por ejemplo, a uno le puede caer un Saturno que habla de la realidad por encima de la casa 12. A mí me pasó Saturno por la casa 12 y me di cuenta que ese tema de la realidad, de cómo realmente eran las cosas, sobre todo Saturno sobre Venus, que me pasó por allá como en el 2020, me hizo dar cuenta de la realidad de lo que era mi relación en ese momento. Que yo estaba nublado y casi que drogado por el amor que yo sentía por esta mujer, y yo quería que las cosas funcionaran a como de lugar y que eso estaba dado a hacer y era un cuento de hadas. Y cuando Saturno pasó por ahí, me dijo como, no, mira, esto es súper tóxico. Esto es supremamente tóxico lo que estás viviendo. Te estás haciendo mucho daño, estás sacrificando mucho de lo que tú eres solamente para mantener vivo ese ideal. Claro. Ese tema ideal. Te tocaba todos los puntos de la casa 12. Sí. Porque si hablamos que la casa 12 significa no sé, las drogas, por ejemplo... No solamente uno se puede drogar con una pastilla, sino, no sé, un mal hábito es una drogadicción, entre comillas, de algo que no es bueno, ¿no? De una toxicidad, por ejemplo. Y bueno, en este caso Saturno te trajo a la realidad y te mostró que no era real lo que vos estabas imaginando, lo que vos estabas soñando, o te despertó del sueño que vos estabas viviendo. Pero entonces hay una diferencia ahí, ¿no? Ahí está el tema de lo que es un sueño, que hablamos de que esa realidad es un sueño, y hablamos de lo que es la realidad como tal y despertar del sueño. Entonces, si hay un tipo de sedante que nosotros nos damos, que viene de ese aspecto neptuniano o de la casa 12, que es un sedante a la realidad, que necesitamos un sedante como puede ser algo muy positivo como la meditación, o puede ser algo muy negativo como el alcoholismo o la drogadicción, pero parece que la persona que tiene muchos planetas ahí necesita algún tipo de sedante de lo que es la realidad y soñar un poco, como soltar un poco de lo que es la realidad, pero eso no, pero es la parte, yo creo que de la energía baja de lo que representa la casa 12. Entonces, esos son el tipo de temas de personas que tienen
digamos, vibración baja de casa 12 o de Piscis, vibración baja, como que dependen de algún sedante constante para poder continuar con la vida, porque la realidad les parece muy dura, les parece demasiado difícil. Pero también, por la parte buena, es un pescado que sube y un pescado que baja en ese arquetipo pisciano, ¿no? Y en ese arquetipo vemos que es la casa de la redención. Es una de las cosas que yo he estudiado. Que la persona se puede redimir, o sea, una persona que ha caído muy bajo, que ha caído en adicciones, en manipulación, en victimismo, en autoflagelación incluso, y la persona toma poder dentro de sí mismo y sale de ahí, se redime y sale y muestra su sol y sale de ese tipo de problemas, y yo creo que ahí está el empoderamiento real. Claro, es en este caso lo que le sucede a una persona es esa gran transformación, es un reencuentro con su propio ser, con su propia divinidad más que nada. Bueno, como te decía, hoy había anotado algunas cosas que me parecían interesantes. Dale. La casa 12, ¿no? Para terminar y para dar un toque más global. Puse experiencia en el mundo interno. En esta casa el yo se entrelaza y se disuelve con el todo, ¿no? Con lo que nosotros nos conectamos, sentimos que es un todo, ¿no? Es un puente hacia el estado de unidad de lo emocional. También es un lugar donde se viven distintas experiencias hipersensibles, donde hay huellas de origen emocional inconsciente, donde están condiciones, conductas, limitaciones, creencias o perspectiva antigua. Y también es un lugar de entrega, como vos decías, de que se redime o se entrega por completo a ese todo, ¿no? Claro. La experiencia de encontrarse con uno mismo, salir de ese encierro, de esa prisión, puede ser mental o emocional, y reencontrarse con lo que uno es realmente, ¿no? Se reencuentra con su naturaleza divina y el ser que vive dentro, o sea, con el ser que vive dentro de cada uno. Y toda esa ilusión o espejismo es disuelto, porque para eso sirve justamente la disolución de la casa 12, no para disolver algo o una persona o un vínculo o lo que sea, sino es para disolver eso lo falso que tenemos adelante y no lo podemos ver. Cuando uno se conecta con su ser interno, empieza a ver su propia realidad o a crear más que nada su propia realidad, pero de una forma más consciente. También conecta con la gran conciencia, ¿no? Y el ser individual se une hacia una unidad más entera o más eterna. Claro, yo creo que ahí en ese tema de conectar con el ser como el todo, como una totalidad de sus partes, yo creo que podemos tocar un poco el tema de los sueños, ¿no? Que es un tema muy de la casa 12. El tema de los sueños, yo me acuerdo que yo me leí el libro de la sincronicidad de Carl Jung. Y en ese libro yo me acuerdo que él narraba, antes de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas llegaban a su consultorio y le contaban que soñaban con catástrofes. Muchas personas estaban empezando a soñar con tsunamis, con mareas altas, con bombardeos, con catástrofes, guerras. Y las personas estaban como colectivo anticipando y sentían que se avecinaba una gran catástrofe que iba a ser la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso hace parte como de esa conexión neptuniana, como de esa red que nos abarca a todos como un solo sistema, en el cual podemos sentir el tiempo atemporal, tridimensional, lineal, donde podemos sentir que algo está por suceder y que nos va a pasar y que nos va a afectar a todos como colectivo, que da como, digamos que evidencia a que estamos todos conectados dentro de una sola red, que hacemos parte todos de un solo colectivo. Y creo que las personas, me atrevería a decir que las personas que tenían aspectos neptunianos o tenían casa 12 activa, una casa 12 fuerte, eran las personas que más estaban soñando y más sensibles estaban y en contacto con ese tipo de situaciones que iban a suceder en ese momento, que era como una Segunda Guerra Mundial. Pasa que la sensibilidad es lo que le llevaba en ese momento a poder... me río porque me fui, ¿viste? Vos me estabas hablando. Y yo me fui a ese momento y
sí, evidentemente había una memoria, una energía, ¿no? Una energía que los conectaba a todos. Todos percibían, pero lo más sensible podían decodificar eso y decir, bueno, estoy soñando que va a haber catástrofe o qué sé yo, a nivel psicológico. Lo exponían en sus charlas o en sus consultas y sí, le llegaba a esas personas por la sensibilidad que tenían, por la predisposición que tenían o estaban abiertas a recibir ese tipo de mensaje. Ujú. Incluso ahora también, no sé, se siente una energía distinta, uno lo siente, si lo percibe de una forma más sutil y se da cuenta, ¿no? Cuando te estás yendo por un camino y decís, no, por ahí no, entonces hay algo que te está diciendo que no lo hagas, ¿viste? Es la misma energía inconsciente de toda esa memoria que nos mueve, que nos estimula y que nos hace vivir distintas experiencias. Indiferentemente de nuestra carta natal, tengamos o no tengamos planetas en la casa 12, todos tenemos, como habíamos dicho al principio, un regente de la casa 12 y todos tenemos una casa 12 y todos tenemos experiencias espirituales que no sabemos explicar, pero igualmente suceden y están ahí y como que se rompe nuestro esquema de lo que es lo racional, lógico, pero que está ahí. Yo creo que es una parte que no podemos negar y es una parte que rige el inconsciente y tanto personal como colectivamente creo que entre más abarquemos esa casa 12, le demos luz a esa neblina que es esa casa y le demos conciencia a lo que es inconsciente, saquemos como de sacarlo del inconsciente y tornarlo consciente, más va a evolucionar la humanidad, no solamente en términos conciencia, sino en términos de qué es lo que es posible para nosotros como especie, qué es lo que es la realidad. O sea, se va a transformar muchísimo ese tema. Y creo que mucho de eso lo trae ese tránsito de Plutón en Acuario que viene por los siguientes 20 años. Creo que va a ser una transformación total, pero vamos a tener que ser capaces de no ser tan rígidos con el cambio y saber ser parte, entrar dentro de ese cambio, ¿no? El cambio de por sí es movimiento. Hay algo que me acordé ahora, es que ese pasaje de hacer consciente lo inconsciente es como un puente, ¿no? Sí, claro. Como un camino, ¿no? De un lado a otro lado. Cuando uno empieza a ser más consciente de su casa 12, teniendo o no teniendo planeta, lo mismo, en algún momento se activa, es como que va llevando más luz, y va reconociéndose en muchos aspectos, en aspectos más profundos. ¿Cuáles aspectos? Y son muchos aspectos profundos. Yo puedo hablar de los míos, cada uno sabe lo que hay en su profundidad, o quizás no, o nunca se dé cuenta, pero van a haber tiempos de cambio, de transformación de eso. Y como vos decías, sí, la predisposición que tiene el cielo, los planetas en este momento para que haya una transformación es porque nosotros lo estamos necesitando. Internamente lo estamos necesitando y bueno, vienen los cambios, vienen las transformaciones. Claro. Y es lo que es lo que está sucediendo, lo que tiene que suceder para que se pueda seguir evolucionando, ¿no? Claro, sí, yo creo que ese es el reflejo, una de las cosas que yo veía del astrólogo colombiano Mauricio Puerta, es que él siempre dice que el signo de Acuario rige la humanidad y Plutón es la transformación. Entonces vio una transformación de la humanidad y todos tenemos, como tú dices ahorita, tenemos que hacer parte, tenemos que aportar nuestro grano de arena. Uh-huh. Si bien el arquetipo de lo que es Leo es un sol, lo que es el arquetipo acuariano es la galaxia de soles, la colaboración colectiva que genera un cambio en nuestra sociedad. Y creo que vamos para eso, va a ser un proceso largo, pero tenemos que todos hacer parte activa de ese proceso. Y yo creo que ahí podemos tener nuestro cierre. Totalmente, sí. Y otra cosa, para cerrar esto, es que haciendo nada también uno cambia. Porque hay una frase de Buda que había escuchado, es que si no sabes qué hacer, no hagas nada ante una situación. Entonces, si uno no sabe qué hacer y no hagas nada, eso sería lo correcto. Entonces quedamos entre ser parte del cambio y sobre todo la invitación es a la introspección.
más que todo es la introspección. La introspección y a reconocer lo que tenemos en nuestra casa 12, ¿no? En esa parte de la carta que parece un misterio, pero el misterio se va revelando a medida que uno va queriendo ser consciente o quiere descubrir. Y claro, y también yo creo que de ahí parte el cambio real, ¿no? O sea, si queremos ver un cambio y nosotros intentamos hacer que el cambio sea externo, por más que lo intentemos, el cambio real, o sea, va parte a parte cambiando cada uno su ser interno, que luego se suma ese conglomerado del entero. Algo más colectivo. Algo más colectivo, sí. Entonces, Totalmente. creo que la invitación es esa. Pero entonces ha sido una conversación bastante enriquecedora, muy, muy interesante. Y han pasado cosas interesantes también. Han pasado cosas, sí. Han pasado cosas, sí. Cuando uno entra en el campo de lo misterioso, de lo oculto, y se presentan todos esos conocimientos, ¿no? Claro. Y remueven como cosas, ¿no? Remueven cosas o suceden cosas que no tienen explicación, pero bueno. Claro, la energía cuando se mueve y uno está amenazando con el status quo, hay alguna energía que se resiste, pero no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nuestra parte para romper con eso. Como estamos hablando en la casa 8, o sea, es un incentivo para que la luz siga adelante y tenemos que seguir evolucionando. Pero bueno, Alejo, muchas gracias por haber venido hoy. Fue una conversación supremamente muy, muy, muy enriquecedora, muy chévere. Creo que la gente que nos va a escuchar va a poder aprender un montón y espero que puedan aportar su parte de lo que opinen de esta conversación que tuvimos tú y yo. Gracias y nada, lo primero te quiero agradecer por haberme invitado y segundo por esta oportunidad, porque por lo general las personas que tienen planetas en casa 12 le cuesta mostrarse, le cuesta salir de la cueva y es como que me sacaste un poco de mi zona de confort, ¿no? Claro. Así que bueno, igual esto también me estimula a ponerme a hacer video y hablar. Sí, claro, y este es el crecimiento, ¿no? Salir de la zona de confort, ¿no? Totalmente. Bueno, Leo, entonces muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Por favor, coméntenos qué les pareció la charla entre Alejo y yo. Y espero se suscriban, denle un me gusta y por favor sigan para ver más contenido como este. Espero que estén muy bien. Gracias.